El comercio internacional de commodities depende en gran medida de la política. 2014 fue un año plagado de sanciones, crisis y enfermedades, y los efectos de esto en la industria del comercio son muy reales. Nuestro invitado de hoy es Richard Watts. Richard, bienvenido al estudio. Gracias. Es un placer volver a verle. Richard, vamos a hablar de sanciones. El foco en este asunto tal vez se ha disipado en los últimos meses en comparación con el inicio del año. Pero eso no significa que los efectos no se están sintiendo en este momento. Para usted, ¿qué es lo que está ocurriendo? En los medios de comunicación se ha hablado menos de las sanciones, pero todavía están presentes y están afectando mucho a los negocios. Como ya comentamos la última vez, las sanciones son una manera muy eficiente y con un buen costo-beneficio de declarar la guerra a un país, y también funcionan muy bien en términos de recaudación de fondos con las multas. Ahora, el problema de las sanciones es que no siempre son tan claras, no son predecibles, y las multas no son siempre tan justas, claras o transparentes. Por ejemplo, la multa que se le puso al BNP recientemente de alrededor de $9.000 millones. Nadie puede explicar de dónde salió ese valor de $9.000 millones. Pareciera que inventaron ese valor de la nada y no hay transparencia sobre el destino de ese dinero. Además, si analizamos las formas en que se imponen las sanciones, es muy difícil predecir cualquier cosa. Si analizamos las sanciones impuestas a los individuos rusos hace unos meses, cuando las reglas surgieron por primera vez, se dijo acerca de las sanciones que cualquier empresa que fuese propiedad de cualquiera de estos individuos, más del 50% de la empresa, estaría en la lista de sanciones. Eso es claro y directo. Y entonces cambiaron las reglas y dijeron que cualquier empresa que fuera propiedad de uno o más de estos individuos en 50% estaría en la lista de sanciones. Y creo que KPMG hizo una lista de las empresas afectadas y el número fue de alrededor de 1.000 empresas. Como ha dicho usted, los términos fueron creados de cualquier manera y tal vez no sean completamente entendidos por la gente. Pero vamos a hablar un poco del ébola, que también ha afectado en gran medida a todo el mundo. Mucho se está hablando al respecto, pero desde el punto de vista de los medios sobre el impacto en la aviación, en los pasajeros, cómo afecta a los viajes. Desde su punto de vista, ¿cuál fue el impacto en el comercio, commodities, entregas? Tardó mucho tiempo para que el ébola afectara gravemente las entregas y el comercio, pero ahora que este efecto aconteció, se está convirtiendo en un problema muy grave. Los países que están siendo afectados por el ébola en este momento son países que importan muchos bienes. Las importaciones más importantes son alimentos, energía, gasolina, etc. Obviamente hay muchos barcos que van a esos puertos. Estos barcos están teniendo problemas para llegar a esos puertos y atracar, y esos bienes son de extrema importancia para la población local. Obviamente el efecto dominó es que los precios están subiendo, así que eso está teniendo un efecto negativo para la gente que ya está sufriendo con el ébola. Esos países dependen de esos bienes, pero geográficamente, ¿cuál es el lugar más afectado? En realidad hay 3 países que son los más afectados: Liberia, Guinea y Sierra Leona. Lo que eso significa desde un punto de vista de entregas es que el puerto de Liberia es Monrovia, el de Guinea es Conakry y el de Sierra Leona es Freetown. Esos son los principales puertos. Esos son los puertos donde normalmente hay mucho movimiento de barcos, mucha importación de todo, desde gasolina hasta arroz, pero también hay exportaciones procedentes de esos países. El problema es que es muy difícil trabajar en esos puertos en este momento y algunos de los países vecinos están sufriendo con el efecto cascada. Ese es obviamente el lado de los problemas logísticos, pero ¿qué pasa con el efecto cascada sobre los dueños de barcos y también sobre los comerciantes? Los países han reaccionado de manera diferente a la situación. Por ejemplo, algunos países establecieron una cuarentena de 21 días para los barcos que estuvieron en países infectados por el ébola. Una cuarentena de 21 días. Eso cuesta a esos barcos hasta $10.000 por día. Eso es muy caro. La OMI, Organización Marítima Internacional, trató de emitir directrices para los dueños de los barcos, para disminuir el pánico y asegurarse de que la gente sepa cuál es la situación y que sepan lo que están haciendo. Richard, en relación a lo que usted comentó sobre los contratos, ¿cuáles son las ramificaciones de eso? ¿La gente está tratando de cancelar los contratos que hicieron antes de la epidemia? ¿Qué es lo que realmente está pasando?
No están tratando de cancelar los contratos porque hay consecuencias muy graves, pero hemos visto que analizan muy cuidadosamente las cláusulas de sus contratos. El contrato más importante es el contrato de flete, el contrato entre los dueños de barcos y los contratistas. En los contratos ya existe una cláusula sobre la cuarentena que dice que si hay una cuarentena impuesta después de que el contrato ha sido firmado, es el dueño del barco el que debe asumir los costos de tiempo perdido. Vemos cada vez más dueños de barcos intentando incluir la llamada cláusula ébola en los contratos de flete, que define exactamente quién es responsable de qué. Y con esa cláusula, básicamente usted queda en una situación en la que si su barco descarga bienes en un puerto afectado por ébola y el barco sigue en otro viaje pero con retraso, usted tiene que asumir la responsabilidad por ese retraso. Con eso en mente, ¿cómo pueden protegerse los actores de la industria? Hay muchas maneras de protegerse y creo que lo mejor es pensar en el futuro y estar preparado. En cuanto al comercio, es cuestión de saber qué cláusulas tiene usted en su contrato, cuáles son sus obligaciones y qué puede hacer de acuerdo con el contrato. En relación a los dueños de los barcos, es cuestión de proteger a la tripulación y garantizar que cuando lleguen a esos puertos no sufran ningún riesgo de contaminación. Hay algunas acciones que se llevan a cabo. Por ejemplo, siempre que un barco va a un puerto, un funcionario de aduanas tiene que subir a bordo. Todos los distintos funcionarios suben a bordo, así que hay sistemas siendo implementados. Colocan sacos plásticos en las sillas, dan trajes de protección para todo el mundo, se están asegurando de que no haya riesgo de contaminación. Hay dueños de barcos que en este momento están acordonando sus embarcaciones para asegurarse de que nadie va a tener acceso, y eso les permite seguir haciendo negocios con los países afectados sin estar demasiado expuestos a los riesgos. Richard, como ha dicho, los negocios tienen que continuar. El show debe continuar, pero no sin consecuencias. Gracias por su participación y por aclarar este tema tan interesante. Fue un placer entrevistarle. Gracias. Gracias. Eso es todo por hoy. Estamos preparando más entrevistas exclusivas. Sigan conectados a Dukascopy TV. Hasta luego. Goodbye for now.